Empezamos. Señorita. Recordemos que la nutrición parenteral siempre aporta menos nutrientes que la nutrición oral y aporta incluso menos nutrientes que la nutrición enteral. Van en una escala que normalmente son 150 kilocalorías de diferencia entre la oral y la enteral y entre la enteral y la parenteral. Esas calorías son las que se gastarían en el procesamiento de la nutrición. ¿Vale? $880 sería la cifra más exacta, pero es raro que salga. Sí, la 3. Esperemos que en el examen funcione también. Recordemos, es habitual que tengamos dudas en paciente terminal, porque decirlo globalmente es una aberración. Casi todo el mundo establece que la necesidad de no dar nutrición parenteral está en los últimos 3 meses, en el periodo de agonía, no en periodos digamos, más alejados de la muerte. Pero no obstante, hay que aceptar que si solo pone terminal, debemos marcarlo. ¿Vale? Señorita. Normalmente la cantidad de agua debe cubrir las necesidades y no hay tantas diferencias entre la cantidad de agua oral y la cantidad de agua intravenosa. ¿Vale? Edad del paciente. ¿Vale? Es cierto que la edad influye en los requerimientos nutritivos, pero no es un elemento diferencial en la nutrición parenteral. ¿Qué es eso de grado de estrés metabólico? ¿Qué? ¿Qué es eso de grado de estrés metabólico? A ver, el grado de estrés metabólico es el grado de desnutrición del paciente. ¿Entiendes? Una desnutrición muy importante nos eleva las necesidades de proteína. ¿Vale? La glucosa es el principal, pero tiene un problema tan grande con la osmolaridad que produce que hemos tenido que utilizar otros carbohidratos, siempre monosacáridos, y hemos tenido que utilizar lípidos. Porque si fuéramos a dar todas las calorías como glucosa, meteríamos almíbar en las venas. ¿Vale? Normalmente, cuando a ti te dan una recomendación para tomar por boca, tiene que contemplar los procesos de absorción. Tanto las vitaminas como los minerales, se contempla que una parte de lo que metemos en el tubo digestivo no se absorbe. Y por lo tanto, por vía oral, recomendamos mucho más de lo que en realidad entra en la sangre.
cuando nosotros cogemos nutrición parenteral, la parte que se quedaría en el tubo digestivo no la contemplamos. Y por eso los requerimientos de vitaminas y minerales en la nutrición parenteral suelen ser menores. No se da en todas las vitaminas ni en todos los minerales, pero siempre hay menos, porque no contemplamos eso que se queda en el aparato digestivo. ¿Comprendido? Raquel, creo que eres tú, ¿no? En principio, el uso de grasas sí se utiliza, ¿vale? No estaría justificado utilizar triglicéridos. Los triglicéridos son 3 ácidos grasos con una glicerina. Eso generaría embolias grasas. Pero si rompemos los triglicéridos y los llevamos a ácidos grasos, sí lo vamos a utilizar, ¿vale? ¿El? Recuerda, es xilitol, no xilitol. Vale. Recuerda un detalle importante. En sangre no puede haber más que monosacáridos. Esto excluye la sacarosa, la lactosa, la maltosa, el almidón, las destrinas y la fibra. ¿Comprendido? Por vía parenteral nunca se da la fibra. Aquí la lactosa no se podría procesar, se convendría un tóxico, no tendríamos manera de destruirla y se acumularían los tejidos. La lactosa es de tubo digestivo, es un disacárido. ¿Vale? El xilitol sí, es un monosacárido de tipo alcohólico, pero monosacárido. También el sorbitol. ¿Ah? El riesgo de flebitis interpretado como no infeccioso disminuye con la grasa, porque la grasa, al estar concentrada, disminuye la osmolaridad. ¿Comprendido? Si lo entendemos en un sentido más amplio, como inflamación que pueda incluir a las infecciones, entonces lo aumenta. Pero normalmente en enfermería la flebitis es flebitis química y flebitis física. No hay flebitis infecciosa. ¿Entendido? ¿Vale? Entonces tú tienes que entender, yo doy grasa para no dar tanta glucosa. La glucosa necesita mucha más agua y va a generar una osmolaridad brutal porque se disuelve. La grasa se emulsiona, la grasa va en el líquido y al tener menos agua concentra calorías. Los lípidos generan menos flebitis porque las infusiones tienen menor osmolaridad. ¿Entendido? O sea, los lípidos bajan la osmolaridad, no es que bajan la osmolaridad, No, sino no que la la suben, no la suben. ¿Vale? Hay
dos vitaminas que siempre se dudan: la vitamina K y la vitamina C. La vitamina K porque es generalmente problemática, nadie la suele meter en bolsas. Además, las necesidades que tenemos se cubren muy bien por vía intramuscular. ¿Cuál es el problema? Que como es de origen vegetal, a veces da reacciones, ¿vale? La vitamina C es peligrosa porque al ser ácida puede desequilibrar la mezcla. Lo que pasa es que al meter aminoácidos, los aminoácidos tamponan esta acidez. ¿Entendido? Pero si en la mezcla no hubiera aminoácidos, la vitamina C la podría liar. ¿Entendido? Te repites, pero bueno, la 2. No. La 2. No, digo que está doble. ¿Qué? Está en doble copia-pega. Ah, vale. La 4, por decir algo. La respuesta es la 1. No se puede decir. Utilizamos bolsas de EVA y utilizamos bolsas triples. No son de PVC, no son de polivinilo. Si nosotros utilizáramos polivinilo, pasaría a la nutrición, pasarían compuestos químicos y nos generaría problemas hormonales. Además, el polivinilo no garantizaría la estabilidad de la emulsión, porque se pega con mucha facilidad a algunos micronutrientes, algunos minerales. ¿Vale? El problema de estas capas no es O triple capa, es I triple capa. La EVA va a darnos problemas con la combinación de proteínas y minerales, de proteínas, de vitaminas y minerales, ¿vale? Y en ese caso utilizaríamos triple capa. El gran problema de la EVA es que deja pasar oxígeno, y el oxígeno generaría todo este problema. Así que en el momento en que tenemos vitaminas y tenemos minerales, utilizamos la triple capa. ¿Vale? Ramiro. Tienes suerte en la lotería. El calcio y el fósforo, administrados en sales inorgánicas, reaccionan y producen agregados. Por eso tenemos que darle sales orgánicas. Por eso metemos en sangre más gluconato cálcico, que es orgánico,
que carbonato cálcico, que es inorgánico. ¿Entendido? Insulina y heparina son las dos que aparecen con mayor circunstancia, ¿vale? Es cierta, ¿vale? Las bolsas de nutrición parenteral, estamos hablando de 2 litros en un día, ¿entendido? 2 litros en un día implica que el paso de nutrición es lento, por lo tanto, como se administran la mayoría por vía central cuando son complejas, por vía central no se calienta nada, ¿entendido? Si no das una cantidad muy grande, ¿vale? Además, estamos hablando de emulsiones. Una emulsión es una sopa, no es una disolución. Las cosas van dentro del líquido, pero no se han disuelto en el líquido. Si a mí se me ocurre calentarlas, la emulsión se rompería y empezaría a decantarse. ¿Entendido? La 1. La esterilidad es microbiológica, ¿vale? ¿Y el pH es físico, no es químico? Sí, claro. El pH se entiende como físico, como control físico aquí, ¿vale? Químico es solo la glucosa, aunque tiene razón que es un componente, se incluye dentro del pH físico, ¿vale? O es la 2 o la 4. O es, La 2 o la el orden es aminoácidos, glucosa, lípidos. La razón es que los aminoácidos tamponan cualquier alteración de pH. Así que tú los pones como base para que conforme vayas echando los otros productos, el pH se vaya amortiguando y la emulsión no se rompe. ¿Vale? Sí. La 4. Polivinilo sí, poliuretano no. ¿Vale? El tacto del poliuretano es el tacto del drum. El tacto del polivinilo es el tacto de las cánulas de aspiración de secreciones respiratorias. ¿Vale? Mecánicas, trombóticas, infecciosas y metabólicas pudieran ser, aunque la mayoría de los autores no señalan las trombóticas. ¿Entendido? Repito una cosa, son preguntas reales. Siempre hay una pequeña disparidad en distintas comunidades. ¿Vale? La 3. Estamos hablando de 40%. ¿Vale?
¿Qué? Nutrición enteral cubre el 40%. Nutrición enteral 60, nutrición parenteral 40. Si lo hacemos al revés, entonces la que pasa a ser suplementaria es la enteral. La que menos tiene es la suplementaria, la que más tiene es la principal. Entonces te vas a encontrar nutrición parenteral suplementaria, menos del 40. Nutrición enteral suplementaria, menos del 40. La nutrición parenteral hipocalórica no administra una cantidad inferior, ¿vale?, de nutrientes, administra una cantidad bajísima de nutrientes. Y te están pidiendo la verdadera. La nutrición parenteral periférica no se debe mantener más de 10 días, porque es una nutrición inferior a los requerimientos. Cuando yo doy básicamente los aminoácidos, estamos dando la hipocalórica. La nutrición normocalórica no es la que añade suficientes aminoácidos. No existe la nutrición parenteral periférica normocalórica, porque siempre es inferior a las calorías necesarias. ¿Y la última? Y no se podrá administrar si existe una trombosis en la vena cava superior. Es raro que una trombosis en la vena cava superior sea totalmente ocluyente. Así que se sigue administrando, porque viene por vena periférica. Entonces le da tiempo, le tiene espacio suficiente para pasar. ¿Vale? Las constantes vitales nos informarían de problemas serios. En todos los tratamientos hay que controlarlos todos los días. Tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura es obligatorio para controlar las infecciones, por ejemplo. ¿Vale? Subclavia derecha es la de elección siempre. Siempre la luz distal. Aquí repito, tenemos un problema importantísimo. Cuando uno coge las guías de nutrición, por la distal, nutrición. Cuando uno coge las guías de medición de presión venosa central, por la distal, presión venosa central. Cuando uno coge las guías de medicación, por la distal, medicación. Así que aparentemente todas van por la distal. ¿Vale? Y no aparece en ningún sitio que sea suficientemente sólido. Si hay varias luces, ¿cuál se lleva cada uno? Es más, cuando coges la guía, te dice que la nutrición por la distal y la medicación por la medial. ¿Vale? Cuando coges la guía de presión venosa central, es justo al revés. Presión venosa central por la distal, nutrición por la medial y medicación por la proximal. Y cuando coges la de medicación, te lo dice al revés. Medicación por la distal, nutrición por la medial. ¿Vale? Y no aclaran presión venosa central. Así que, si aparecieran los tres, yo no contestaría. Porque no hay suficiente base sólida como para contestar una u otra. Si solo aparece uno, tenemos claro que siempre es por la distal. ¿Entendido?
¿Qué? Por contener todos los nutrientes. La 4. ¿Vale? La nutrición parenteral periférica no significa obligatoriamente eliminar un nutriente. Tú puedes dar cantidades bajas de todos ellos. ¿Vale? Es decir, puede darse la curiosidad de que es equilibrada, pero no es suficiente. ¿Vale? La glucosa es el elemento más hiperosmolar y por lo tanto es el que tenemos que garantizar la concentración más exacta. La pregunta de examen habitual es la gravimétrica. El término gravimétrico nos oscurece que es peso. ¿Vale? Mucha gente no está de acuerdo con el nombre y sin embargo es exactamente la mayor pregunta de examen de control de nutrientes, ¿vale? ¿Perdón? ¿Qué oigo? Menos la 3. Y sin embargo la utilizamos. Pero no se debería utilizar. La vía por la que se mete un nutriente no debería utilizarse para medicación. Al poner una llave de 3 pasos, estamos indicando que sí se va a utilizar alguna vez. ¿Vale? Exactamente. Los catéteres de látex nunca se utilizan en zonas donde pueda haber reacciones alérgicas graves. No se utilizan en sangre nunca, ni se utilizan nunca en pulmón. ¿Vale? Se puede utilizar algún catéter de látex en vía urinaria o incluso en digestiva, pero no en zonas donde haya una razón para que haya una reacción alérgica. ¿Vale? La vena periférica aumenta la flebitis, sea catarrización central o sea periférica. Tú si metes por una vena un tubo de 1 metro, el roce con las paredes te va a disparar el riesgo de flebitis. ¿Vale? La cateterización es normalmente el principal riesgo. Cuando nosotros cateterizamos a la subclavia, el trayecto es más o menos así. Da una curva
Y al dar la curva es fácil irse y entrar rompiendo la pleura o incluso accediendo al mediastino. ¿Vale? ¿Y cuál de las centrales? ¿Qué? ¿Cuáles de las centrales no tienen esa? A ver, subclavia siempre neumotórax. Yugular y yugular interna y yugular externa, infección. Subclavia, problemas con coagulación. Yugular interna y yugular externa, también. Yugular interna y yugular externa, problemas de la PIC. Y por último, subclavia, problemas de quilotórax, por la incidencia del conducto torácico en el tórax. ¿Vale? Embolia gaseosa. ¿Vale? En principio, la 4, aunque la expresión de alguna pregunta, la de la primera, fue muy inteligente. ¿Vale? ¿Entendido? Desaparece nutrición de nuestro temario. ¿Vale?